vamos a hablar un poco de la preparación de la entrevista, o mejor dicho, de todo lo que tiene que ver con la entrevista a nivel general en la división. Es una prueba que tiene mucha mitología asociada, es una prueba que tiene también mucha creencia errónea acerca de la misma, y yo creo que una parte de lo que os voy a hablar no va a ser una charla larga, ya os lo comento de antemano, no es lo mismo que de los biodatas, es mucho más corto toda la preparación, etcétera, ¿no? Y es parte de lo que os voy a comentar en este rato que estemos juntos, es precisamente intentar quitarnos de la cabeza información o ideas preconcebidas que podáis tener que no os van a ayudar en nada a la hora de determinar qué es esta prueba y cómo tenemos que afrontarla como tal, ¿no? Una de las primeras ideas que tenéis ahí medida en vuestra cabeza es que no sepa qué demonios hace esto la división, porque en realidad en 15 o 20 minutos que cada uno de nosotros vamos a estar aquí, al final no vamos a tener, no nos van a poder conocer. Y si no nos pueden conocer, ¿a qué coños van a tener que hacer una prueba con nosotros el paripé este de la entrevista como tal, ¿vale? Algunos de vosotros incluso pensáis que es el coladero, que es la puerta de entrada o de salida para quien quieren y quien no quieren, ¿no? Y creo que estáis equivocados quienes penséis así, porque en primer lugar, con 15 o 20 minutos bien hechos y bien trabajados, podemos conocer muchas cosas, al menos situacionalmente, de las personas que están enfrente. Lógicamente, yo cuando hagamos nosotros la preparación de la entrevista y nos sentemos unos enfrentes a los otros, ¿no? O vosotros enfrente de mí o de mis compañeros, ¿no? Yo no voy a tener la capacidad de poder saber todo lo que vosotros sois y dejáis de ser, entre otras cosas, porque sois vosotros los que me proporcionáis la información, pero ya lo veréis, en 15 o 20 minutos se pueden sacar muchos datos acerca, por lo menos, del comportamiento inmediato de una persona. Y si ese comportamiento se repite a lo largo de los 15 o 20 minutos, casi que va a ser muy significativo, va a ser muy indicativo de la presencia o de algún rasgo de personalidad, o al menos de una forma habitual de hacer las cosas. Con lo cual, aunque no lo creáis, dentro de una entrevista y también dentro de las entrevistas que hacen los tribunales de la Policía Nacional, sí se pueden obtener datos importantes o interesantes acerca de vosotros, ¿vale? Y en segundo lugar, pues bueno, aunque se podría utilizar como coladero, la división en los últimos años está haciendo un esfuerzo bastante grande por intentar no sé cómo deciros, que la transparencia o que la objetividad de la prueba sea cada vez mayor. En el momento que nos permitieron poder grabar las entrevistas, cambió muchísimo el cuento, se quitó toda esa parte de discrecionalidad que se podía tener asociada anteriormente a las entrevistas, o que muchos de vosotros habéis oído hablar de ellas, si tenéis familia en el cuerpo os habrán dicho las entrevistas que se hacían o que les hicieron y bueno, un poco la casa de Tócame Roque que era en aquellos momentos, ¿no? Y en segundo lugar, aparte de esto de grabación, hay otro recurso muy importante que tenéis a vuestro favor para que esto sea un proceso más objetivo y que sea un proceso también más transparente, ambas cosas, ¿no? Que es el hecho de que la división ha elaborado una guía, ya desde hace un tiempo, una guía de entrevista. Yo como tribunal no me puedo sentar allí y hacer lo que me dé la gana. Yo no te puedo preguntar si vas a votar al PP, al PSOE o a Vox en las próximas elecciones, ni te puedo preguntar determinadas cosas porque son derechos fundamentales tuyos, evidentemente no, pero tampoco te puedo preguntar determinadas cosas que no están dentro del guión que yo tengo preestablecido como tal, ¿vale? Entonces, que sepáis que de alguna manera ellos tienen una guía previa de cómo tiene que desarrollarse la entrevista en base a los criterios que vamos a ver dentro de un ratito, que van a buscar en cada uno de esos criterios, y luego es cierto que el tribunal tiene libertad para poder articular esos criterios o esa guía, especificarla de una forma más o menos concreta en función de las preguntas. Si yo, por ejemplo, tengo que conocer si David, que es la última persona que ha escrito en el chat, tiene una buena motivación para poder ser inspector de Policía Nacional, yo le puedo hacer directamente la pregunta a David de, oye, ¿cuál es la motivación que tú tienes para querer ser inspector? Le puedo preguntar eso, o le puedo preguntar por qué quieres entrar en la Policía Nacional, o le puedo preguntar por qué quieres estar en escala ejecutiva y no en escala básica. Cualquiera de las tres preguntas al final van dirigidas a lo mismo, que es a medir un aspecto concreto de la capacidad, o bueno, de la aptitud profesional de David, que en este caso sería la motivación, ¿entendido? Entonces, aunque luego vais a ver y lo vais a encontrar también cuando comentéis después vosotros el día oficial de la entrevista, que a mí no me han preguntado de esto, a mí me han preguntado de esto otro, y a mí me han preguntado así, y a mí me han preguntado asá. ¿De acuerdo? Pues fundamentalmente lo que tienen es todos obligatoriedad de explorar una serie de áreas concretas y al menos hacer una pregunta de cada una de estas áreas para poder daros esa puntuación o no daros esa puntuación, ¿vale? Con lo cual, desterrar también esta idea preconcebida de que esto es un cachondeo, de que esto al final hacen lo que les da la gana y que esto al final es, bueno, la excusa que ellos tienen para meter o para dejar gente fuera. No es así, ¿vale? En realidad, ahora vamos a ver qué es lo que
pretenden y lo único que quieren, en definitiva, es comprobar vuestra idoneidad para el puesto que os quieren dar o para el puesto para el cual estáis aspirando, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejar el chat abierto. También tenéis los micros por si alguno de vosotros quiere hacer una pregunta y prefiere hacerlo más a nivel individual. De vez en cuando yo voy a ir cogiendo, voy a ir mirando qué es lo que hay, ¿de acuerdo? Y bueno, ahí hay una pregunta interesante que me plantea Alfonso, que es ¿por qué cae gente en escala básica y en escala ejecutiva no? Bueno, aquí tienes otro mito, Alfonso, ¿vale? Se suspende la entrevista de escala ejecutiva. Yo llevo ya, pues desde que empezó Jurispol, 10 años, más los 15 anteriores que llevaba en la escuela de policía en Ávila, ¿no? Y por tanto cercano, muy cercano a todos los tribunales de la división de formación, en las cuales es rarísimo que algún año no suspenda a alguien, ¿vale? No es lo habitual y evidentemente el porcentaje no tiene que ver absolutamente nada con lo que pasa en escala básica, porque lógicamente aquí los porcentajes son muy pequeños, pero por favor, es mentira que la gente no caiga en escala ejecutiva. La entrevista de escala ejecutiva se puede suspender y de hecho se suspende. Muy pocos números, totalmente de acuerdo con vosotros, pero da más rabia que nunca, porque siendo los pocos que sois, que por eso hay menos números de suspensos, evidentemente, ¿no? Y estando ya tan cerca de conseguirlo, la cara de, perdonadme la expresión vulgar y soez, la cara de gilipollas que se te queda por haber suspendido la entrevista no tiene precio. Puedo entender que suspendas las físicas, puedo entender que suspendas incluso hasta el caso si me apuras, ¿no? Pero es muy difícil de entender para cada uno de nosotros que una prueba que en teoría, ¿vale? Que en teoría, bueno, es simplemente algo de tipo confirmatorio, al final vaya a caer. Entonces, es cierto que no es la prueba más selectiva de vuestro proceso, no os voy a engañar, no vamos a vender aquí humo porque no lo hay, pero no es cierto que realmente no siga siendo selectiva. De hecho, como haya un perfil de personalidad que no encaje, o de hecho, como el comportamiento en la entrevista no sea el adecuado, la probabilidad de quedaros fuera es todavía alta, ¿vale? Porque todavía sigue habiendo más aspirantes que números de plazas. Entonces, no metáis eso en vuestra cabeza como tal, ¿vale? ¿Por qué en básica cae más gente que en ejecutiva? Primero y lógicamente por números. Los números de básica no son los números de ejecutiva, evidentemente no. Y segundo, pues porque los objetivos fundamentales de cada una de las entrevistas son distintos. El objetivo de vuestra entrevista, la de ejecutiva, fundamentalmente es confirmar que valéis. El objetivo de la entrevista de básica es descartar a los que no valen. La diferencia es muy grande, ¿vale? Porque evidentemente si yo quiero descartaros porque no valéis, voy a buscar dentro de vosotros todo aquello que sea necesario para que me indique que no valéis. Si yo lo que busco con esta entrevista de ejecutiva es comprobar que efectivamente sí valéis, y dirás, va, Alberto, es lo mismo pero dado la vuelta. No, no es cierto, ¿vale? Yo voy a hacer otro tipo de preguntas muy diferenciales. Y te voy a dar por presupuesto, y ya en positivo para vosotros, ya tenéis una muesca positiva en vuestra canana, ¿no? Que es que de alguna manera yo ya sé que tú ya vienes aquí con una serie de cosas que no voy a necesitar comprobar. Una persona que está en básica, en teoría tengo que comprobar casi todo, porque allí hay cada uno de su padre y de su madre. Entendedme bien y no estoy haciendo ni elitismo ni diferenciaciones entre escalas, libres de los cielos, ¿vale? Pero sí es cierto que a vosotros os presupone una cierta madurez, aunque solo sea porque habéis tenido que hacer unos estudios universitarios para llegar hasta donde estáis, que no todo el mundo en escala básica va a tener como tal. Por tanto, esa historieta, de alguna manera, en la cual la gente más inmadura tiene que ser comprobada si lo es o no lo es decir, en básica, a vosotros ya la tenéis ganada porque no van a ahondar mucho al respecto de ello. Y a vosotros ya os digo, ahora vamos a entrar en detalle, pero así un poco como planteamiento general, ya os digo que a vosotros sobre todo lo que van a buscar es que tengáis capacidad para poder ser un mando intermedio. Esa es la concomina, esa es la idea fundamental que tiene la división en relación con vuestra entrevista, ¿vale? Entonces, primera cuestión, era uno de los objetivos que yo pretendía, empezar a quitar historias raras dentro de la cabeza, y es cierto, quitamos esas tres que acabamos de hablar, ¿vale? Y algunas otras que irán saliendo, ¿vale? Bueno, los leo, me dice aquí Álvaro, los suspensos que suelen ser red flags que ellos buscan, lo vamos a ver ahora, Álvaro, ¿vale? Si ves que no te queda claro, me preguntas sin ningún tipo de problema, pero efectivamente sí que hay cartas marcadas, sí que hay banderas rojas que tienen ellos levantadas de antemano y como andes jugando con esa bandera, pues vas a tener complicado que puedas entrar, sobre todo si hay gente suficiente para poderlo hacer, ¿vale? Bueno, os comento un poquito qué es lo que vamos a ver. En primer lugar, pues vamos a ver qué es esta entrevista.
en qué consiste dentro de este proceso selectivo, que es lo que de alguna manera se pretende con ella como tal, ¿no? Vamos a ver también exactamente qué es lo que buscan, si están buscando, ya os he dado una pista muy importante, que están buscando que realmente vosotros tengáis capacidad y aptitudes para poder ser, aptitudes y actitudes, las dos cosas, con C y con P, para poder ser inspectores de Policía Nacional, pero buscan otras cosas también intermedias, buscan ver si alguno de vosotros destaca, y buscan también, por ejemplo, si alguno de vosotros puede presentar problemas en el futuro, si alguno de vosotros, pues, por ejemplo, ya es reivindicativo en este momento, pues a lo mejor lo miran con más cuidado, ¿vale? Entonces buscan una serie de cosas que vamos a ver a continuación y que os voy a decir de manera un poquito más detallada, ¿no? Y de alguna manera, pues como estamos haciendo, que es lo primero por lo que he empezado, ¿vale? Comentar algunos de los errores que podéis tener o que podéis pensar en relación con lo que sería el afrontamiento de esta parte del proceso como tal, ¿vale? Y hay, bueno, un cuarto objetivo en todo lo que tenemos, que es, evidentemente, deciros cómo Jurispol prepara estas pruebas. Teóricamente, o si queréis, entre comillas, yo debería de intentar hacer una venta de producto, pero los que ya me conocéis, y creo que sois bastantes, sabéis que odio bastante el tema o el mundo de la venta en el sentido de que cuando el producto es bueno no es bueno darle excesiva publicidad, porque si tú al final le das mucha publicidad a un producto que en sí mismo es bueno, la gente va a empezar a desconfiar. A mí me encantan los coches y me gustan mucho los coches, por ejemplo, me gusta mucho, no sé, Koenigsegg, una marca espectacular de coches, ¿no? De superdeportivos. Jamás en mi vida he visto ningún anuncio en ningún medio de este tipo de coches, ni siquiera de Ferrari. Si yo ahora empezara a ver anuncios de Ferrari en la calle, pues empezaría a pensar que Ferrari anda jodida y que ha bajado la calidad y tiene que vender o buscar un nuevo segmento de venta, ¿vale? Pues un poquito, y perdonadme, no quiero ser tampoco ni muy petulante ni tampoco muy narcisista, ¿no? Pero yo creo que en cierta medida con Jurispol tenéis mucho de Ferrari y por tanto no es muy necesario. Pero sí es necesario que os contemos cómo preparamos la entrevista, pues bueno, pues para que tengáis ahí esa opción y que evidentemente si queréis seguir confiando en nosotros, pues que la podáis tener adelante y que entréis no con los ojos cerrados como a veces ocurre, sino claramente diciendo qué es lo que hay. Ya os lo digo de antemano, si alguno de vosotros lo que espera con la preparación es que yo al final le vaya a dar un conjunto de respuestas que sean buenas delante de los entrevistadores o que le enseñe los trucos básicos para engatusarlos y llevar la entrevista donde vosotros queráis, olvidaos porque no es vuestro sitio. Y si alguno de vosotros lo que quiere es una simulación perfecta de la entrevista con un conjunto de respuestas prefabricadas o más o menos estandarizadas que puedo utilizar, olvidaos porque esto no es vuestro sitio, ¿vale? La preparación mía de la entrevista, por supuesto, mía, digo, perdón, mía de Jurispol, ¿no? Por supuesto que va a entender o que va a hacer mucho de lo que hace la división de formación, sería absurdo si nos preparásemos para ello, ¿no? Pero nunca jamás con una respuesta prefabricada, nunca jamás con una simulación, ¿vale? Siempre desde el punto de vista de lo que sería intentar buscar en vosotros cuáles son vuestros principales puntos, cómo os defendéis, cómo habláis, cómo decís, y a partir de ahí, pues daros el feedback y las correcciones necesarias, ¿vale? Ya me estoy adelantando un poquito a cómo es la preparación, pero es otra de las cosas que también pues vamos a ver un poquito más detalladamente con las 3 sesiones que vamos a poder tener, bueno, 2 más 1 opcional, ¿no? Y qué es lo que hacemos en cada una de ellas y cómo lo planteamos, ¿vale? Bueno, os decía que lo primero es intentar entender qué es lo que es la entrevista dentro de este proceso y la entrevista, aquí ya me entendéis también porque habéis llegado a esta parte del proceso y ya conocéis, os acordáis de toda la parte de los estudios de personalidad y de diferencial, los estudios nomotéticos y los estudios ideográficos, ¿no? Pues en realidad esta es la herramienta ideográfica que la división utiliza para poder conoceros mejor. Y aquí la división introduce algo que no ha hecho hasta ahora, que es conoceros de manera directa. Hasta ahora es indirecto, no sois nada más que un número dentro del proceso de la oposición, independientemente de que ya os pongan cara por la lectura de vuestro caso, que ahí hay algo ya mucho más particular, pero no han tenido la oportunidad de poder hablar, porque en definitiva la lectura del caso es una lectura, no es un interrogatorio, no es ni siquiera un examen como tal, ¿no? Y muchísimo menos una entrevista. Entonces la división entiende que al final tiene que saber quién sois cada uno de vosotros y la mejor manera de saberlo es de manera particular, no de manera grupal y de manera directa. Porque en teoría el planteamiento que hace la división es que cuando tú estás en el directo de una entrevista es mucho más difícil poder simular, es mucho más difícil poder ocultarte o es mucho más difícil poder dar, no sé, unas respuestas que vayan a ser realmente válidas de cara a lo que ellos quieren ver como tal, ¿no? Tienen razón porque la entrevista va desarrollándose según vosotros vais avanzando. Hay gente que tiene entrevistas muy malas porque ha ido generando los elementos suficientes para que la entrevista sea mala y hay otras
personas que tienen entrevistas más sencillas porque han sido capaces de dar respuestas buenas cuando la división les estaba pidiendo en momentos claves y los suelen dejar tranquilos, ¿vale? Entonces es esto ideográfico, esto particular de cada uno de vosotros, lo que va a determinar cómo es ese proceso de entrevista, ¿vale? ¿En qué quieren conoceros, gente? Quieren conoceros en lo personal. Aparte de vuestro nombre y apellidos, quieren saber quién sois, ¿vale? Quieren saber, pues bueno, de alguna manera qué pensáis también, ¿no? Y muchos rasgos de personalidad. Una parte difícil que casi todo se suele atragantar en el proceso de preparación de la entrevista y que ya anticipamos cuando trabajamos con el biodata, es todo el tema del autodescubrimiento personal. Cuéntame qué eres, Alberto. Dime qué características de personalidad tienes tanto en positivo como en negativo. Oye, dime alguno de los valores que rigen tu vida y cuéntame cómo lo haces. O dime, yo qué sé, cómo piensas que vas a ser de aquí a 10 años. O qué tipo de inspector de policía piensas que vas a ser, ¿no? Son preguntas difíciles porque generalmente no dedicamos mucho tiempo a pararnos a vernos a cada uno de nosotros y a definirnos como tal, ¿no? Entonces, pues bueno, tenéis que tener muy claro, y vamos a trabajar mucho esta parte dentro de lo que es la propia entrevista, ¿no? Muy claro, la autodefinición, porque es uno de los elementos fundamentales que la división os va a pedir, ¿de acuerdo? Van a buscar también, y para eso se van a apoyar en el biodata. ¿Vale? ¿A qué os habéis dedicado? ¿Qué habéis hecho? Porque de alguna manera, bueno, el mejor predictor de una conducta futura suele ser lo que has hecho en el pasado, salvo que haya cambios circunstanciales o sustanciales en tu vida, ¿no? Entonces, si yo ya sé que cuando vosotros habéis tenido anteriormente un conflicto, habitualmente habéis optado por huir del conflicto, puedo predecir que la probabilidad que tengáis de huir en el siguiente conflicto policial que tengáis va a ser muy alta. Si yo veo que esa persona, en vez de huir del conflicto, se ha dedicado a mediar en ese conflicto, pues evidentemente me va a gustar ese perfil porque el inspector por narices tiene que ser un mediador o, si queréis, una persona que intercede entre los conflictos, ¿vale? Entonces, la manera de saber de cómo vais a comportaros vosotros es intentar ver qué habéis hecho en el pasado, ¿no? Es verdad y es mentira desde un punto de vista técnico, si queréis, o científico. Es cierto que en condiciones de igualdad la conducta futura perdón, la conducta pasada es un predictor muy bueno de la conducta futura, pero cuando hay variaciones circunstanciales, recordad a Zimbardo, recordad a Milgram, recordad toda la escuela de psicología social, ¿no? Cuando hay variaciones circunstanciales importantes, nuestro comportamiento varía. Y evidentemente, no es ya que vayáis a dar una imagen muy positiva de vosotros en la entrevista, que lo vais a intentar hacer, ¿no? Es que ahora mismo sois alguien diferente de lo que vais a ser cuando llevéis 5, 10, 15 años en el cuerpo como tal. Habrá cosas que mantengáis, esos rasgos cardinales que nos hablaba Alpor, lo recordáis, ¿no? Pero por otro lado también vais a tener variaciones y esas variaciones no se van a poder percibir dentro de lo que es la entrevista, porque evidentemente no podemos recrear, ellos no pueden recrear situaciones de trabajo futuro, ¿no? Yo cuando estaba en la división comentábamos, y más de una vez y más de dos ha habido reuniones para plantear cómo debería ser el proceso selectivo, ¿no? Y yo abogaba por un proceso selectivo situacional. Es decir, hombre, yo no te puedo decir exactamente cómo esta persona, hay que tener muchas fuentes, pero sí puedo ver cómo actúa esta persona frente a problemas que se puede encontrar el día de mañana. Cógete un grupo de 5 personas, por poner un ejemplo, tampoco sois tantos opositores, ¿no? En básica no se podría hacer quizás, pero con vosotros sí, ¿no? Y somételos a una situación de trabajo real. Ponlos con un par de policías que estén haciendo un juego de roles determinado, ¿no? Un policía desmotivado, un policía tocahuevos, con perdón, y un policía colaborador, y a ver cómo hace cada una de estas personas en relación con ellos, ¿no? Porque entonces yo ya no me tengo que fiar solo en qué habéis hecho, sino que realmente os estoy poniendo una característica situacional que probablemente sea parecida a lo que os vais a encontrar en el futuro, ¿vale? Se descartó la idea porque decían que, bueno, esto no era muy viable en nuestro sistema selectivo, lo que queráis, ¿no? Pero creo que también sería un apoyo. Para vosotros la ventaja y la desventaja, las dos cosas, es que como ya lo traéis todo hecho, ya lo traéis todo hecho en estos momentos, quien tenga una buena trayectoria delante del tribunal, pues evidentemente va a tener o va a dejar muy tranquilos a los miembros del tribunal. Pero por desgracia, quien tenga una trayectoria pasada un poco peor, por el motivo que sea, pues puede darle dolores de cabeza al tribunal, ¿vale? Entonces hay que equilibrar muy bien qué decimos, qué no decimos, qué revelamos, qué no revelamos. Aquí no se trata de mentir, la mentira tiene las patas bastante cortas dentro de las entrevistas, ya os lo digo de antemano, ¿no? Aquí se trata fundamentalmente de, bueno, no decir más que lo que sea necesario para que nos pueda beneficiar y no entrar en lo que llamamos, entre comillas, técnicamente jardines. Meterte en un jardín es ofrecer algo que no se te había pedido y que al final te va a complicar la vida porque no sabes salir de él. Te has metido, has entrado, pero no encuentras la salida y ahora no sabes volver, ¿vale? Y os van a preguntar por último
tema de actitudes, temas de evaluaciones, de opiniones sobre múltiples cosas, desde qué opináis sobre un policía desmotivado a cómo, yo qué sé, qué opináis acerca de la multirreincidencia o bueno, o a lo mejor os preguntan que qué opináis del Real Madrid, ¿vale? Que si realmente es tan malo como parecía hace una semana y ahora parece que es el mejor equipo de Europa después de golear al Salzburgo, ¿no? Vale, pues puede salir porque ellos quieren buscar sobre todo no solo los contenidos de vuestras opiniones, sino la forma de expresar. Si imaginaos que uno de vosotros es muy fanático y empiezan a hablaros de fútbol, que se ha dado, ¿eh? La circunstancia se ha dado en algunas entrevistas, ¿no? Y al final alguien, no sé, detectan que eres del Madrid y alguien para picarte te dice, bueno, los de Madrid son muy exagerados, donde esté el Barcelona como está jugando el Barcelona, y tú por ser muy fanático reaccionas, pues evidentemente se lo has puesto en bandeja. No solo le has dado una opinión, sino que encima le has demostrado cómo eres, ¿vale? Pero bueno, básicamente os quieren conocer desde un punto de vista personal, ¿vale? Desde un punto de vista personal. Os quieren conocer también desde un punto de vista profesional. Bueno, vais a ser inspectores de policía. Entonces, quieren saber cómo veis el trabajo policial, si tenéis distorsionada la realidad. Algunas veces, yo me lo encuentro a veces en entrevistas, que hay gente que tiene una visión muy idílica, muy de Disney, de todo el proceso selectivo, perdón, de todo el trabajo policial. La gente generalmente es buena, los compañeros no te traicionan, todo el mundo al final, si tocas la tecla adecuada, está motivado. Y la realidad no es esa, la realidad es que el mundo es muchísimo más amplio, mucho más variado de lo que tenemos en nuestra cabeza preconfigurado y os vais a encontrar con gente de todo tipo y condición. Entonces ellos van a ver si vosotros tenéis una visión ajustada a la realidad del trabajo policial, ¿no? Y de hecho esto es un motivo a veces de suspenso importante. Cuando la gente no tiene ni idea de qué es el trabajo policial, se lo sabe a nivel teórico y a nivel práctico no sabe. Y alguno diréis, joder, Alberto, es que yo no soy policía, yo no tengo por qué saber lo que hace la policía. No, hombre, pero tienes la capacidad suficiente para poder entender dónde puede haber problemas en el trabajo policial, aunque todavía no seas inspector de policía, ¿vale? Van a miraros también a nivel profesional qué podéis aportar. Podéis aportar vuestra trayectoria, todo lo que habéis hecho a lo largo de vuestra vida, si por ejemplo habéis dirigido grupos, si por ejemplo habéis tenido que hacer una organización sistemática del trabajo, si por ejemplo habéis trabajado con colectivos específicos que pueden estar muy ligados a la policía, no sé, menores, delincuentes, etcétera, ¿no? O si, por ejemplo, tenéis una formación o una trayectoria profesional en la cual yo puedo ver, no sé, resolución de conflictos o varias intervenciones de conflictos de carácter exitoso, ¿no? Eso es lo que van a mirar. Y si podéis aportar esto, ¿no? Algunos diréis, joder, ¿y yo qué aporto? Si acabo de acabar de estudiar, acabé mi carrera, empecé a estudiar la oposición y aquí estoy hoy con mis 24, 23, 25 años, ¿qué les puedo aportar? Pues evidentemente, como ellos saben que no todo el mundo puede aportar una experiencia profesional, van a pediros también en la anterior que podéis aportar a nivel personal, el cómo sois, ¿de acuerdo? Y luego también van a medir indirectamente qué tipo de problemas podríais llegar a dar en el caso de que ellos os cogieran dentro de lo que sería la organización, ¿no? Van a poneros en tesituras complicadas a veces, ¿no? Van a mentiros sobre lo que habéis dicho, por ejemplo, en el biodata o lo que habéis puesto en el test de personalidad. A veces, no lo hacen siempre, evidentemente, ¿no? Os van a tensar, ¿vale? Fundamentalmente porque van a intentar conocer de antemano si vais a ser problemáticos o no vais a ser problemáticos, ¿vale? Y a mayores también quieren conocer, bueno, pues de alguna manera lo tenéis ahí, ¿no? ¿Cómo es vuestro comportamiento? ¿Cómo es vuestra forma habitual de hacer las cosas, ¿no? Os van a preguntar por cómo habéis resuelto problemas en etapas anteriores de vuestra vida. Os van a preguntar que cómo habéis, no sé, solventado situaciones críticas si las habéis vivido, ¿vale? Os van a preguntar cosas mucho más livianas como qué hacéis con vuestros amigos o qué hacéis con vuestra familia o qué cosas os gusta hacer cuando teníais tiempo libre, este tipo de cosas, ¿no? Y van a analizar vuestro comportamiento en directo. Además, la grabación a ellos les viene muy bien porque bueno, también ven cómo estáis comportando y cómo os estáis reaccionando en esa situación, ¿no? Entonces van a presionaros, muchos de vosotros salís con la sensación de que estoy suspenso, no sé qué ha pasado, pero al final he suspendido, ¿no? No, en realidad lo que han hecho es ver si, bueno, metiéndote presión, te acabas derrumbando o acabas bloqueando o acabas volviéndote agresivo. Me preguntabais antes, Álvaro y demás, ¿no? Las red flags, ¿no? Estas cosas de, ¿hay alguna bandera, hay algo que realmente aquí tenéis una muy importante?
dice, si vosotros no soportáis la presión de la entrevista, al final la probabilidad de que no entréis es altísima, porque ellos van a hacer una correlación, ¿no? Si no soporta esta situación que más o menos es controlada y demás, ¿qué va a ser de esta persona cuando esté en una comisaría? Entonces, para evitar ese problema, argumenta que no tenéis aptitud profesional y bueno, lo demuestran diciendo que no habéis sabido soportar la presión de un agente externo, que evidentemente vais a tener el día de mañana multiplicada por dos. El policía tiene presión tanto de la gente interna como de la gente externa, ¿vale? Y bueno, también os van a plantear situaciones de problemas. La mayor parte de los problemas que os van a presentar a vosotros son problemas de carácter de gestión. Hay muy poquitos casos de intervención policial, muy pocos, ¿de acuerdo? Yo sí que haremos, o nosotros sí que haremos alguno de intervención policial directa, porque a veces puede pasar, para que tengáis también, aunque ya lo visteis algunos de vosotros en el curso de biodata, se os dio toda una formación específica sobre casos de intervención policial, ¿no? Pero la mayor parte de vosotros vais a tener que resolver situaciones in situ de problemas de gestión. Imagínese usted que le destino ahora mismo a un CIE y resulta que en ese CIE hay un conjunto de funcionarios que están hasta las narices de estar allí porque están castigados. No han tenido puntuación para tirar a otra plaza y en el concurso general de traslados no les ha quedado más remedio que quedarse en el centro de entrenamiento de extranjeros, ¿no? ¿Qué haría usted para motivar a estas personas? Y decir, joder, madre mía, primero que ni sé muy bien cómo funciona esto, en segundo lugar que entiendo perfectamente que los funcionarios estén hasta el culo porque es un trabajo más de carcelero que de policía. A ver qué les digo. Algo tendrás que decir, porque es una situación problemática que te puedes encontrar el día de mañana y aunque no des una solución correcta, ellos no van a evaluar del todo si la solución es correcta o es incorrecta, ¿vale? Ellos van a mirar que tú tienes capacidad para poder montar una respuesta. Y lo peor que os puede pasar aquí es que os bloqueéis, que no deis ningún tipo de solución. Prefiero una mala solución bien razonada, aunque no acertéis en lo técnico, que no realmente un bloqueo total de respuesta que al final les va a indicar a ellos que no tenéis capacidad para poder resolver problemas, ¿vale? De lo primero entonces que va a hacer la división es conoceros en directo y de manera personal a cada uno de vosotros con vuestros nombres y con vuestros apellidos en los tres grandes aspectos que os acabo de comentar. En segundo lugar, lo que ellos van a querer es ver, sobre todo, y esto lo tenéis escrito en el BOE, esto no me lo invento yo, ¿no? Van a querer determinar vuestra idoneidad para el puesto de inspector de Policía Nacional, ¿no? ¿Cómo sé yo qué sé, quién ha escrito aquí la última, o quién ha entrado la última? Sara, ¿no? Por aquí una tal Sara. ¿Cómo sé yo? Una tal Sara, perdona, Sara. Todas las Saras, perdonadme. Nombre hebreo que significa princesa, ¿no? Un nombre precioso, tengo que decirlo obligatoriamente, porque es el nombre de mi mujer, no voy a decir que es un nombre feo, evidentemente, ¿no? Bueno, es broma, ¿no? ¿Cómo sé yo que realmente Sara es idónea para poder ser una inspectora, una futura inspectora de Policía Nacional? Bueno, en primer lugar, porque sé que Sara no tiene nada que realmente la vaya a excluir de este proceso. ¿Qué cosas son excluyentes del proceso? A nivel sobre todo psicológico, la presencia de un trastorno comportamental o la presencia de una psicopatología. Sara no es psicópata, Sara no es psicótica, Sara no tiene una esquizofrenia, Sara tiene unos niveles normales de ansiedad, nunca ha tenido ningún episodio depresivo. No tiene ningún trastorno del control de los impulsos, para adelante con Sara, ¿vale? Si yo detecto, o bien en el test, y ahora vamos a hablar de ello, ¿no? O bien durante la organización de la entrevista que ha podido haber algo de esto, pues ahora se queda en su casa porque para mí es muy fácil argumentar con las respuestas que me ha dado y con el apoyo del test o del biodata que esta muchacha no puede estar dentro de la Policía Nacional porque tiene elementos excluyentes, ¿vale? Bien, la mayor parte de vosotros, el 95% de vosotros, lo soléis solventar con creces. La mayor parte de los suspensos, y me preguntabas Álvaro antes, y me preguntaba alguien más también, es por este tipo de elemento que os estoy diciendo. Porque se le ve las orejas al lobo, porque se le enseña la patita por debajo de la puerta, y hay examinadores muy buenos, y hay psicólogos muy buenos dentro de la división, que tienen capacidad de poder entender cómo estáis funcionando y de que hay algo que no está bien delante de vosotros o dentro de vosotros y bueno, pues es lo que os acaba excluyendo como tal, ¿no? Y los otros que no acaban entrando, lo vamos a ver, son personas que han tenido de alguna manera un mal comportamiento durante la entrevista. No os lo pongo aquí, ¿vale? Porque esto va a venir después, pero aprovecho ya que me habéis preguntado por las exclusiones. Se van a excluir a personas con un perfil psicopatológico o un perfil de personalidad no adecuado y se van a excluir solo a personas que durante la realización de la entrevista no hayan tenido un comportamiento adecuado. Pues imaginaos, ¿no?
os van a tensar, como os he dicho. Alberto, yo creo que usted se está equivocando. Yo lo veo a usted más en una universidad que no siendo policía. Bueno, porque usted lo diga. A ver, ¿por qué no voy a poder yo ser inspector de policía? ¿Qué tengo yo que no? ¿Vale? ¿Está usted seguro? Porque yo no le veo a usted capacidad para poder ser inspector de policía. ¿Pero por qué no ve usted a mi capacidad? Vaya tontería. Imaginaos una deriva de esto durante 3 minutos en la entrevista. No necesitan más. Para tu casa, no has sabido responder de manera asertiva a un planteamiento negativo por parte de la división, ¿vale? Bueno, eso era en cuanto a la exclusión. No excluye, pero marca negativamente, ¿vale? Personas que tengáis un perfil que no aporte nada, es que ni chicha ni limoná. Entonces, bueno, a mí esta persona no me da nada, ni por trayectoria vital, ni por estudios, ni por comportamiento en la entrevista. Bah, lo voy a dejar ahí en el medio, ¿no? Yo estoy en tres montones. El montón de los que no, que está compuesto por los que os he dicho, las personas que tienen psicopatología, trastornos comportamentales o algún tipo de trayectoria personal muy negativa. Esto al hilo de lo que nos decías de las sanciones. Una trayectoria personal negativa no es tener sanciones administrativas. Al final, casi todos hemos tenido alguna en algún momento de nuestra vida, la vamos a acabar teniendo, ¿no? Una trayectoria negativa es haber encadenado varias sanciones del mismo tipo en muy poco periodo de tiempo o, bueno, de alguna manera, pues, no sé, no haber cumplido con las obligaciones que se supone que tendrías que tener en cada etapa de tu vida, ¿no? Esos van al montón de la izquierda y van al montón de la izquierda aquellas personas que también durante la entrevista se acaben de pegar un tiro en el pie porque se enfrentan al tribunal o porque se hacen tan sumamente pequeños que no son capaces de poder defenderlo, ¿no? Yo recuerdo mi último suspenso, que fue hace ya yo creo que 4 o 5 años, no lo recuerdo exactamente, fue el de una compañera vuestra que se la insultó en la entrevista, se la hirió en lo personal, también el tribunal tenía tela marinera, ¿no? Y fue incapaz de poder defenderse delante de ese tribunal, ¿no? Se hizo pequeñita, se metió dentro de ella y aguantó, aguantó y aguantó y precisamente la echaron por aguantar, porque se vio que no tenía un mínimo de asertividad necesaria para ser inspector de policía y, vamos, ni siquiera recurrió porque efectivamente ya entendió que lo que había hecho en la entrevista, no como era, sino el comportamiento que tenía en la entrevista, había hecho que al final, pues bueno, quedara fuera del proceso. ¿De acuerdo? Dice David que con las entrevistas grabadas no creo que se te van a hacerlo. Falso. Insultan. No hay problema ninguno. Siguen haciéndolo, ¿vale? ¿Por qué lo hacen? Pues porque evidentemente es algo que os vais a poder encontrar en la calle. Nadie, ningún juez le va a decir, oiga, es que usted se ha metido con esta persona. No, 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 perdone. ¿Vale? No, perdone. Es decir, yo me estoy metiendo con esta persona porque quiero saber cómo reacciona. Si es violenta o si no es violenta o si se lo come todo o no se lo come todo. ¿Entendido por dónde va el asunto? Bueno, Raquel, dices, ¿qué haces si acaban insultándote? Pues evidentemente no admitirlo. En un momento determinado, yo os digo lo que haría. Bueno, estoy comprobando, perdónenme, en cuanto me dé la oportunidad para hablar, yo me dirijo al tribunal con el máximo respeto, evidentemente, ¿no? Y yo le diría, mire, resulta que me llevan ustedes un rato ya metiéndose conmigo, insultándome. Entiendo que ustedes lo hacen porque lo necesitan para ver algo de mí o porque entiendo que ustedes entenderán que es algo que puede pasar en el futuro. Si ustedes lo hacen sencillamente por el hecho de divertirse, no sé muy bien cuál es el sentido de esto, ¿vale? Entonces, si ustedes quieren saber cómo yo reacciono a los insultos, se lo digo de inmediato. Es decir, evidentemente un insulto en un momento de tensión yo no voy a responder porque no tiene ningún tipo de sentido, voy a complicar más la vida, pero si es algo sistemático como lo que ustedes están haciendo conmigo, pues evidentemente lo voy a parar. ¿Entendido, Raquel? Eso es un poco lo que haríamos, ¿no? Alba, ¿insultos de qué tipo? Pues desde tu aspecto físico hasta tu trayectoria o tu falta de capacidad. Son bastante creativos, ¿eh? Te lo digo de antemano que son bastante creativos. Yo he llegado de lo más hiriente que he llegado a escuchar, un compañero vuestro que estaba pasado de peso por una lesión, se presenta, bueno, pasado de peso a la entrevista, ¿no? No lo explica, él va así sin más, ¿no? Encima el muchacho se llevó un traje que no era de su talla, era de la talla que tenía antes de ganar el peso, el tío comía como una lima, imaginaos, ¿no? Y decidieron que ya no se llamaba Manolo, imaginaos, ¿no? Usted ya no es Manuel Sánchez, usted a partir de ahora va a ser el opositor Barrilete. Y entonces era Barrilete para arriba, Barrilete para abajo. Oye, Barrilete, ¿qué vas a hacer cuando te caigas del coche patrulla? Porque tú no estás para salir bien, ¿no? Ese tipo de historietas, ¿vale? Bueno, perdonadme. Esto estaba en relación con el tío, Espeto Fanegas. Esto estaba en relación con el tema de la gente que estaba a la izquierda, es decir, de la gente que se le echa automáticamente porque no se sabe comportar. En el medio vais a tener estas dos
personas que no tengan un perfil interesante o personas que no puedan o que no aporten nada interesante en la entrevista. De ahí la importancia de maximizar, perdonad, de intentar aprovechar todo lo que tengáis para vendérselo a esta gente, no para vendérselo, para ponérselo delante para que os conozcan. Lo que vosotros no aportéis, ellos no lo van a encontrar. No es visible mucho de lo que vosotros tenéis y vosotros no lo decís, ¿vale? No os echan, pero tampoco os cogen directamente. Mi objetivo de preparación es que nunca estéis en el montón del medio, porque el montón del medio es resbaladizo. Si me sobra gente que tengo que todavía echar a alguien, pues cojo ese montón del medio. Es decir, si yo no tengo gente suficiente ya que está en la izquierda, los desechados, y todavía tengo que intentar echar a alguien, pues cojo ese montón del medio y a ver de los del montón del medio quién está peor. Yo no quiero que acabéis ahí, yo quiero que acabéis directamente en el montón de la derecha, que es el montón donde directamente vas a entrar porque no tienes nada que te excluya y sobre todo porque tienes mucho o algunas cosas que puedan ser interesantes o importantes de cara al trabajo de inspector, ¿vale? Eso es lo que vamos a trabajar muchísimo, ver qué tenéis cada uno de vosotros a nivel personal, personal, total y absolutamente personalizado, ¿vale? Para que podamos aportar y que vosotros lo podáis hacer presente en vuestra entrevista, ¿vale? A mayores. La división también va a querer con la entrevista comprobar que sois sinceros y van a buscar incoherencias entre lo que habéis escrito en el biodata, lo que habéis dicho en el test de personalidad y lo que podáis decir o lo que podáis hacer en la entrevista en relación con esas cosas. Si yo, por ejemplo, les he dicho en el biodata, en el test de personalidad, que nunca me enfado y resulta que reacciono de manera negativa a un insulto de un tribunal, pues evidentemente te quedas fuera, pero no por el insulto, por la reacción al insulto, te quedas fuera por insincero, porque lo que has dicho en tus elementos anteriores, ¿vale? No nos sirve para lo que hay. Muy importante, y ya os lo digo antemano, si algunos que con nosotros preparando la entrevista, necesito vuestros biodatas los más fieles a lo que escribisteis en ese día. Os pedí en su día, a los que estuvisteis conmigo, ¿no? Que por favor grabarais o tomarais una nota de voz de inmediato para recordarlo, ¿vale? Y si no, pues bueno, hacer un poco el recuerdo de lo que sería lo que escribisteis, porque esto es lo que después van a coger ellos para comprobar esta insinceridad o esta coherencia o incoherencia con lo que anteriormente teníais escrito, ¿vale? Bueno, a mayores, y un poco en esto, tened en cuenta que el biodata y el test de personalidad no van a marcar la entrevista, no van a, de alguna manera, a decir o a determinar que estéis aprobados o suspensos en la entrevista, ¿de acuerdo? Sino que realmente lo que va a ocurrir es que van a orientar la entrevista en base a esos resultados, en base a esa información que teníais anteriormente. Entonces, es que me han suspendido porque he hecho un mal biodata. Os lo dije, no se suspende por un mal biodata. Lo que pasa que tener que levantar un mal biodata en la entrevista, pues evidentemente es un dolor de cabeza que no tengo si tengo un buen biodata, ¿vale? Os respondo lo que me preguntáis. ¿Cómo me acuerdo de todas las preguntas del test de personalidad? Si eran un montón y con la respuesta, no te tienes que acordar. Nadie te va a preguntar por qué pusiste Álvaro en la respuesta 17, pero sí tienes que tener muy claro, ¿vale? Algunas que fueron las preguntas testigo que yo os comentaba, que todas están en no. ¿Siente usted que le persiguen por la calle? No. ¿Escucha voces o ve cosas que los demás no ven? No. ¿Vale? Psicosis o yo qué sé. ¿Ha intentado quitarse la vida en alguna ocasión? No. Estas no tenéis que tener duda ninguna, ¿vale? Esto va un poco por aquí. Y bueno, estoy leyendo tanto a Pablo como a David que Jurispol no solo os ha subido ninguna recreación de biodata. Vale, yo me pongo en contacto inmediato con Secretaría en cuanto colguemos para que tengáis disponible uno y lo podáis rellenar para el día que vengáis a la entrevista individual, ¿vale? Gracias por indicármelo. Así de esta manera, pues lo podemos tener, ¿vale? Bueno, más cosas para lo que sirve la entrevista. Y además, muy, muy importante, porfa, tenéis que buscar valores, tenéis que demostrar que sois personas de valores, ¿de acuerdo? Si de alguna manera no sois capaces de definir cuáles son los valores policiales y sobre todo, yo no puedo encontrar en la entrevista, ¿vale? A la entrevista no puedo encontrar ese valor en vuestra vida, es lo mismo que si no lo tuvierais. ¿A mí de qué me sirve saber definir bien lo que es la lealtad si luego no encuentro un ejemplo de lealtad en mi vida? Os van a pedir las dos cosas, ¿vale? Que conocéis los valores policiales, bueno, tres, que conocéis los valores policiales, por favor, de aquí a allá, ya, no perdáis tiempo.
empezad a leeros otra vez el código ético y analizarlo con un poquito de cuidado. Tenéis dos deberes ya que os doy, ¿eh? El código ético y el régimen disciplinario, la 4/2010 como el comer. ¿Qué tipo de sanciones podemos aplicar a cada cosa? Que eso es fácil, pero sobre todo los tipos, ¿vale? Es decir, si una persona le dice gilipollas al ciudadano, qué le puede caer o qué le puede dejar de caer, me importa menos, es saber qué tipo de falta es y por qué es una falta, ¿vale? Entonces esas dos cosas, ¿vale? Pero ya, como comer. ¿Por qué? Porque insisto que dedican una buena parte de la entrevista, de un tiempo a esta parte, ¿no? A preguntaros por valores, ¿no? Bueno, y lo último que van a hacer fundamentalmente es comprobar de manera indirecta vuestra tolerancia al estrés, ¿vale? Bueno, me preguntáis que cuánto tiempo le dedican a leer el biblioteca de compositor. Bueno, generalmente hay una medida estándar de unos 10-15 minutos en la lectura del mismo. Además, se lo reparten. Muchas veces uno lee uno, otro lee otro. Cuando alguno de los miembros del tribunal ve que el biodata no está del todo bien, se lo pasa a los compañeros y os mantienen más tiempo en la puerta, ¿vale? Pero la media, el tiempo que estés en la puerta, salvo que haya biodatas previos que hayan llamado la atención porque están asociados a malos test de personalidad, ellos lo que van a hacer es lo siguiente: de vuestros datos, de todo lo que hicisteis anteriormente, ¿no? Ya tienen corregido vuestro test de personalidad, eso está mecanizado, ¿no? Cuando haya alertas en ese test de personalidad o haya algún tipo de indicativo de psicopatología o de trastorno o de problemas de personalidad, generalmente ya vienen con el biodata estudiado, ya han sacado ese biodata del conjunto, lo han analizado y lo han mirado a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y el resto, que soy la inmensa mayoría, no ven el biodata hasta que no estáis allí presentes, ¿no? Hay tribunales que, bueno, se reparten los biodatas a primera hora de la mañana, los leen y los ponen en común, esos son los mejores bajo mi punto de vista, ¿no? Y hay otros que van más pillados de tiempo porque tienen más carga, que no hacen esto, sino que, bueno, te tienen 15 minutos sentado en la silla hasta que te toca y a partir de ahí, pues lo leen y lo comentan contigo, ¿no? Van a comprobar muchas cosas del biodata dentro de la propia entrevista como tal, ¿vale, gente? Bueno. Más cositas. Aquí tenéis pues, los candidatos, ya hemos hablado de ellos, los que estarán a la izquierda del señor, los que están en la parte de los suspensos. Personas con psicopatología, con personalidad inadecuada. No es que seas patológico. Si eres un narcisista, no hace falta, o bueno, sin llegar a la patología narcisista, ¿no? Pero veo que tú eres una persona que quiere sobresalir continuamente, no me gustas, ¿vale? Si, por eso no te van a echar. Pero si a eso lo juntamos con otras características de personalidad que tampoco me gustan, te puedes quedar fuera más o menos relativamente fácil, ¿vale? Van a mirar también perfiles de personalidad que no gustan, los responsivos, aquellos que parece que os han puesto un petardo en el culo y saltáis a la menor que os provocan, ¿de acuerdo? Lo que os decía, la chica que os comentaba, mi último suspenso, una persona sin asertividad, sin capacidad de defensa, ¿vale? Y de estabilidad, con poca sociabilidad, impulsivos, bueno. Esto no os preocupéis, que lo veremos en clase bueno, al detalle y evidentemente si yo percibo cualquier cosa de este tipo de personalidad, os la haré saber para, bueno, disimularlas al menos el día del examen, ¿no? No les gustan los candidatos inmaduros, aunque para vosotros esto no es un problema generalmente, ¿no? No les gustan los candidatos que no sepan por qué quieren ser policía, que no tengan una motivación diferencial para querer ser policías, ¿no? No les gustan los candidatos con tendencia delincuencial, que traigan arrastrado un historial grande de sanciones y ya no os digo nada si hay antecedentes aunque estén cancelados, ¿no? Y no les gustan las personas que tengan un mal comportamiento dentro de la entrevista. ¿Vale, gente? Bueno, ¿qué les gusta? Una persona que sabe de alguna manera liderar, que se pone de frente cuando es necesario, que sabe animar a su grupo, que asume las responsabilidades, que es representante del conjunto del grupo y no solo del mismo, ¿no? Pero no les gusta personas que por su liderazgo, ¿vale? Sean capaces de no acatar órdenes o de ponerse incluso por encima de sus superiores, ¿no? Le gustan las personas que tengan iniciativa, que no estén pendientes del teléfono todo el día para que su IJ o su comisario le diga qué tenga que hacer, que ya sepan ellos mismos y que den poco por saco en cómo desarrollar el trabajo, pero no les gusta personas que lleven esto al extremo la impulsividad, que primero no hagan y que después piensen, ¿no? Le gusta que vosotros confiéis en vuestros subordinados sobre todo, pero que tampoco seáis tontos, que penséis que los subordinados son muy variados. Bueno, subordinados es una palabra que no me gusta de exceso, pero bueno, suele decir compañeros y es mejor que lo utilices en la entrevista como compañeros, pero a nivel didáctico, a nivel pedagógico, creo que es más fácil entendernos así, ¿no? Bueno,
Pues os decía que me gusta un inspector que de alguna manera piense inicialmente bien de sus subordinados, ¿no? Pero que no confíe del todo en ellos, porque al final habrá gente que te la pueda preparar. Algunos por incapacidad, otros por falta de motivación, otros por una mezcla de ambas cosas, como nos decía Jersey Blanchard, ¿no? Van a buscar que sois personas conciliadoras, os van a preguntar intervenciones que hayáis tenido para mediar, para negociar, para ayudar a otros a resolver problemas, ¿de acuerdo? Pero que tampoco seáis personas que, bueno, de alguna manera utilicéis, sí que utilicéis la fuerza, que no pasa absolutamente nada, pero que no utilicéis la agresividad o un exceso de fuerza para ello como tal, ¿no? Les gusta a la gente que hace muy bien las cosas y que cuida los detalles, pero que no se obsesione con ellas. Le gusta a la gente que tenga una buena autoestima y una buena, bueno, a nivel de autoconfianza y de autoeficacia, pero tampoco que sean los más chulos del barrio, que al final llevo placa y encima tres comecocos en la solapa, pues imagínate quién soy, ¿no? O gente que está desconectada de la realidad, que se piensa que es más de lo que realmente es después, ¿no? Le gusta a la gente estable. La gente que no tiene grandes altibajos, por tanto, un bajo neuroticismo. Le gusta a la gente polivalente. Este es un valor que han introducido relativamente hace poco. Antes no se evaluaba, ahora sí se evalúa. Os van a preguntar por situaciones diversas cómo habéis reaccionado, ¿no? Y evidentemente, muy importante, el siguiente, gente que sabe trabajar en equipo. Desde ya, pensad en todas las situaciones en las que habéis trabajado en equipo. Ojo, trabajar con los demás no es trabajar en equipo, ¿eh? Los niños pequeños juegan con otros cuando tienen 4 o 5 años y son autistas en grupo. Cada uno tiene su juego, cada uno está con sus propias reglas. Eso sí, tiene al lado otro colega que también está jugando. Entonces, ellos buscan sobre todo personas que sepan trabajar en grupo, no que trabajen con otros en grupo, ¿vale? ¿Esto qué significa? Personas que han sabido ceder de sus planteamientos para que otros ganen, personas que han adoptado puntos de vista que no habían entendido o que incluso son contrarios a lo que pensaban, ¿no? Personas que son capaces de sacar lo mejor de cada uno de los miembros del grupo, personas que organizan no solo el trabajo de los demás, sino también el cómo comunicamos y la forma de relación. Todo esto es trabajar en grupo, ¿vale? Y bueno, las dos últimas, la última es muy importante, asertividad, como os he comentado, ¿no? Pero siempre acompañada de una cierta empatía, ¿no? Y bueno, la última no quieren sindicalistas, al menos de comienzo. Luego ya podéis hacer lo que queráis. ¿Visto, gente? Bueno, más cosas que os comento. La entrevista es semiestructurada. Hay un guión, como os he comentado al comienzo de toda la charla, ¿no? Aunque ese guión va teniendo variaciones un poco en función de cómo va surgiendo y de cómo va desarrollándose la entrevista como tal. Un guión semiestructurado, ¿no? Generalmente es un diálogo, no es un interrogatorio, a pesar de lo que podéis pensar, no es un interrogatorio, no es vale, 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 no, no, es diálogo. Tú lanzas, ellos te hacen una pregunta, tú lanzas una respuesta y suelen andar sobre la respuesta. Si la respuesta está muy clara, no hay que cerrar nada, pues no os van a decir nada y saldrán a otra, ¿no? Pero no lo veáis como un interrogatorio porque en realidad es un diálogo, ¿no? Y si fuera necesario, no se hace casi nunca. Si tuvieran alguna duda específica, podrían pediros alguna prueba complementaria o lanzarla más hacia algo interrogativo, ¿vale? El tribunal va a estar compuesto siempre por un policía obligatorio del tribunal calificador en cualquiera de las categorías que están escritas en los tribunales, ¿de acuerdo? Siempre va a haber un psicólogo, siempre, y a veces puede haber una tercera persona que es un asesor especialista. Me preguntaba Javier si es cierto que los tribunales 1 o 2 son los más duros. Bueno, no os fiéis por el número porque los varían, pero sí es cierto que hay un tribunal que es más duro que los demás, ¿vale? Porque es el tribunal donde van casos que de alguna manera tenemos más dudas sobre la idoneidad de estas personas. Y esos tribunales siempre cuentan con algún asesor, con alguien externo, ¿vale? A veces me refiero externo, que no es de la propia división a veces o que no está, mejor dicho, dentro de los tribunales, para que apoye un poco técnicamente un juicio de valor sobre vosotros como tal, ¿vale? Ostras, entro en el tribunal y resulta que veo tres personas en vez de dos, ¿no, Alberto? Me acojono, algo han visto en mí. No, hay veces que lo que tienen la tercera persona que os podéis encontrar es gente que está aprendiendo, futuros examinadores o futuros miembros del tribunal, y otras veces sencillamente son compañeros que están allí porque, bueno, están buscando un perfil concreto y piensan que en ese tribunal pueden encontrar un perfil más o menos de gente que les pueda interesar, ¿vale? Entonces, no hagáis una traslación, tres personas, tribunal jodido, yo estoy mal, eso es mentira, ¿vale? En algunos será el asesor, en algunos será un invitado y en otros será sencillamente una persona que está, entre comillas, haciendo prácticas, ¿vale? A veces ocurre que también hay gente que termina su tribunal y se va a otro para apoyar. Entonces no hagáis esa traslación.
¿Cómo sé si es uno o es otro, Alberto? No lo vais a saber, no lo vais a saber, porque no es verdad que el psicólogo siempre va a ser la persona de más categoría profesional, para nada, ¿vale? Ni vais a saber tampoco si la tercera persona es un asesor o es una persona que está allí de invitado o va de apoyo, no lo vais a saber. Con lo cual, por favor, no os quebréis la cabeza, ¿vale? No, no os quebréis la cabeza al respecto, que no va a haber ningún tipo de problema, ¿vale? El señor usuario me pregunta que cómo van a saber si tienes antecedentes cancelados y no saben el expediente. No lo van a saber, evidentemente, ¿de acuerdo? Estoy hablando de que haya antecedentes no cancelados, es a lo que me refería anteriormente, ¿vale? Y bueno, si has hecho una entrevista a escala básica, consultas anotaciones, no, Alfonso. En general, cada proceso es independiente de un año para otro en ejecutiva y todavía más independiente con respecto a escala básica, ¿vale? No os preocupéis, no tenéis que mostrar ni quebraros la cabeza en qué dije en básica el año pasado para ver qué tengo que decir en ejecutiva. No os preocupéis por ello, ¿vale? Bueno, más cosas que os comento. El resultado final va a ser un apto o no apto y en el caso de que estéis no aptos, os van a dar una motivación. ¿Vale? Van a dar una motivación de por qué estáis suspensos. No es una motivación muy prolija, la verdad, pero bueno, por lo menos nos orienta a ver por dónde han ido las cosas, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona el sistema? Tenéis 7 puntos de partida, que son 7 puntos iniciales que se corresponden a las dimensiones que vamos a ver ahora mismo, que son las 7 dimensiones básicas que ellos obligatoriamente tienen que medir en la entrevista y tenéis que salir de la entrevista con los 7 puntos, ¿vale? Generalmente no quitan los puntos de golpe, van quitando progresivamente y luego evidentemente te tienen que quitar algunos de traer, ¿no? Pero solo cuando hay una conjunción de varios factores que me indican que algo no está bien en ese lugar, ¿vale? Entonces, pues bueno. De alguna manera, pues no hay demasiados problemas con respecto al sistema de calificación, porque al final es muy claro. 7 que entras, 7 que sacas, ¿de acuerdo? Bueno, se graba la entrevista, como os he comentado antes, como tal. Tenéis que llevar una documentación complementaria, aquí no os lo he puesto porque ya lo diremos en su momento, que es la justificación del título que os da acceso a la categoría de inspector. Tenéis que aportar el currículum vitae y tenéis que aportar también un certificado de vida laboral más el número de la seguridad social, que tampoco lo he puesto aquí, ¿no? Porque luego ellos en entrevista, sobre todo, os van a coger el currículum y la vida laboral. Van a mirar, ¿de acuerdo? Pues un poquito que habéis hecho a lo largo de vuestra vida e ir completándolo o ir mirándolo correlativamente a lo que sería el propio currículum vitae, ¿vale? Si no he trabajado, ¿qué vida laboral llevas? Pues tú entras exactamente igual en la página de la Seguridad Social, Álvaro, ¿vale? Y solicitas un certificado de vida laboral y el sistema te va a devolver diciendo no constan datos de esta persona en nuestro sistema. Ese es el papel que llevas, ¿de acuerdo? ¿Cómo valoran la falta de experiencia laboral? Me pregunta Antonio. Pues depende. Si tienes 24 años y no has trabajado, no la valora negativamente para nada. Te has dedicado a estudiar, ya está. Si tienes como un caso que me ocurrió a mí hace unos años, ¿no? Una persona con 39 años que tenía 5 meses y 24 días de vida laboral, pues imaginaos que muy bien nos lo pintaron. Pues esa persona ha estado suspensa, evidentemente, claro. Porque no ha podido justificar qué ha hecho durante 30 años de su vida, ¿vale? Bueno, 30 años no, perdón, 39, qué ha hecho durante 20 años de su vida. ¿Ha estudiado? No. ¿Ha trabajado? No. Es verdad, es que encima no trabajaba en negro. El tío venía de familia pudiente y se ha dedicado a vivir, punto. Y ya cuando sus padres dijeron, hombre, 39 añitos ya es una buena edad para que no nos andes tocando las narices, ponte a hacer algo, hijo. Como el tío era listo, dice, ah, pues esta, una posición. Esta parece chula, me voy a presentar al inspector para tu casa. Para tu casa, ¿vale? Entonces, ¿cómo la valoran, Antonio? Pues en función de quién seas y de cómo estás y de cómo hay, ¿vale? Y claro, evidentemente, Álvaro, hay carreras que duran 4 años y otros 6. Yo no he trabajado 6 años porque mi carrera se alargó hasta los 6 años, sin problema ninguno. No te van a valorar negativamente, ¿de acuerdo? Bueno, no hablo de antecedentes, perdóname que no te responda, Andrés, dado que es algo muy, muy particular lo que me preguntas, ¿vale? Eso vemos a nivel personal cuando sea. Bueno, y por último, pues bueno, si en caso de que suspendáis o en caso de que la puntuación no sea la correcta, podéis pedir un informe detallado de ello y evidentemente podéis recurrir. De hecho, ya os digo de antemano que la mayor parte de los recursos de entrevista los están ganando los opositores y muy pocos de ellos los está ganando la división de formación, ¿vale? Ojalá no tengáis que llegar. Yo, vamos, me atrevo a decir, espero que no mejor veis los números este año, con perdón, que de nuevo el 100% no tendréis necesidad de tener que recurrir, pero yo os lo dejo ahí para que lo sepáis, ¿vale?
Bueno, ¿qué miden? Vuestra socialización, no voy a entrar porque lo conocéis muy bien, derivado del planteamiento de Cattell, capacidad para relacionarte con los otros, disfrutar de las relaciones sociales, adaptarte a diferentes entornos. Van a mirar vuestra capacidad comunicativa, tanto de escucha como de expresión, ¿vale? Os van a poner problemas para ver si sois capaces de detectar los datos de ese problema y sois capaces de tener paciencia para escuchar todo lo que os digan, escucha activa, ¿no? Pero van a mirar también cómo os comunicáis, si tenéis mucho o poco vocabulario, si sois capaces de ordenar las ideas o tenéis una fuga de ideas que ríete tú de un esquizofrénico, ¿vale? Si respondéis a lo que se os pregunta y no venís aquí a hablar de otras historias, concisión, ¿no? Y sobre todo si sabéis exponer con claridad aquello que queréis decir. Yo siempre os digo lo mismo, primero pensad que no riñen por pararos un minuto a pensar y después decid. Pensad qué quiero decir y la forma de decirlo es lo de menos, ya va a saliros después, ¿vale? Porque si tú empiezas a hablar y no piensas previamente qué decir, mal vamos, compañero. Yo podría hacer esta charla a cierra ojos porque conozco 1000 veces el proceso y lo he hecho 50.000 veces, ¿de acuerdo? Pero os juro que esta mañana estaba sentado delante de las diapositivas ordenando qué os quería decir y cómo os lo quería decir, ¿vale? ¿Por qué? Porque necesito tener una buena expresión para que precisamente la comunicación entre nosotros, ¿vale? Pueda ser buena. ¿Visto, gente? Bueno, ay, perdonad, y van a buscaros también, a veces, esta no siempre la miden, un poco la capacidad empática. Teóricamente deberían de medirla, pero es cierto que hay tribunales que no están muy de acuerdo en que tengáis que ser muy empáticos, etcétera, ¿no? Pero bueno, lo tenéis ahí, tenéis que demostrar empatía. Bueno, van a mirar dentro de orientación a metas, que es una especie de cajón desastre. De hecho, es el motivo fundamental por el que soléis suspender. Casi siempre lo van a utilizar, ¿no? Van a mirar que tenéis motivación para ser inspectores de policía. No para ser policía, sino para ser inspectores. No os olvidéis a lo que estáis optando, ¿de acuerdo? Van a mirar que tenéis conocimiento y valores policiales, ¿no? Y aquí también van a mirar que tenéis capacidad para resolver problemas, que sabéis plantear objetivos, cómo buscar de alguna manera métodos o elementos concretos para lograrlos y cómo evaluar el resultado de lo que estáis consiguiendo. Entonces, os lo hacen a través de situaciones problemas o lo hacen pidiendo que expliquéis cómo habéis actuado cuando habéis tenido un problema laboral o si no tenéis una vida laboral, cuando habéis tenido un problema, por ejemplo, de estudios, ¿no? Muy importante que le deis una sensación de organización buena a la división, que seáis capaces de ordenar todos estos elementos bien puestos, ¿vale? Porque este es un punto, insisto, que suele ser el motivo fundamental de suspenso o uno de los motivos suspensos más importantes dentro de la entrevista de ejecutiva, ¿de acuerdo? Bueno, van a mirar vuestra personalidad, esto ya hemos hablado, no voy a hablar nada nuevo porque ya está dicho todo como tal, ¿no? El quinto criterio que van a utilizar es, también lo hemos dicho, si estáis bien de los nervios de la cabeza o estáis mal, toda la parte de psicopatológica y bueno, hasta el año pasado terminábamos aquí, vuestra competencia profesional. Si podéis demostrar responsabilidad o no, si podéis demostrar capacidad de organización o no, si podéis demostrar o podéis aportar algo de gestión de grupos y gestión de personas, ¿vale? Se quedaban aquí. Pero este año muchísimo cuidado porque yo creo que va a ser un punto duro de entrevista y un punto fuerte de entrevista también, lo que ellos han denominado aptitud de mando. ¿Por qué? Porque estos 6 son los mismos que tenemos en básica, no hay diferencias. Y se les ha dado caña desde fuera diciendo, oye, que estás evaluando inspectores, no policías, no evalúas lo específico del inspector. Y alguien me ha dicho, anda, es verdad, no evaluamos lo específico de los inspectores, vamos a evaluar este año el mando. ¿Vale? Os lo juro que esto funciona más o menos así, ¿no? Pues bueno, actitud de mando, liderazgo, toma de decisiones, os van a poner dilemas de actuación. ¿Qué haría usted si esto? No, bueno, no, 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 que me deje en paz, que dígame usted es una persona que parece un terrorista yihadista, pero no tiene usted constancia real de que lo sea, solo tiene indicios de que podría llegar a serlo. Y esa persona, ¿vale? No hace caso a lo que le está diciendo, que es que se identifique y que se abra la chilaba con cuidado para ver qué lleva debajo. ¿Qué haría usted? No, le preguntaría, no tiene usted tiempo, si es un terrorista va a detonaros y si no es un terrorista, pues bueno, está loco y está ahí media hora hablando sin hacer nada. ¿Qué hace usted? Y te van a decir al final, ¿le dispara o no le dispara? No os doy solución, os lo dejo ahí, es un Hancliffe, ¿vale?
pues tienes que tomar decisión con muy pocos datos, que es lo gordo, ¿no? Quieren verlo porque muchas circunstancias de la vida real policial van a ser así, decisiones rápidas sin tener toda la información necesaria y no puedes esperar a ver qué pasa muchas veces, ni puedes tirar del comodín de la llamada para que te digan qué hacer, ¿no? Os van a plantear situaciones de este tipo. Bueno, os van a preguntar que qué haréis, que qué haríais en situaciones de conflicto, ya lo teníais en el biodata, pero van a sacar casos de conflicto. Dos compañeros que se llevan a matar entre ellos porque uno de ellos le ha puesto los cuernos con la mujer del otro y se han pegado en la calle y al final esto lo tienen aquí. Ninguno se quiere ir y ninguno puede usted prescindir de ellos porque son muy importantes para el grupo. ¿Qué haría? Joder, ¿qué hago? ¿Medio? ¿No medio? ¿Negocio? ¿Vale? Vamos a verlo, esto no os preocupéis. Van a ver también el tema del trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Y la capacidad para motivar. Entonces, lo que valoran no es que deis la respuesta correcta, porque entienden que no tenéis conocimientos suficientes a nivel policial para poder dar respuestas correctas. Lo que valoran sobre todo en este punto 7 es que tenéis estas capacidades, ¿vale? Porque el proceso de llegar a la solución es adecuado. Imaginaos, por ejemplo, en lo que os he comentado antes del yihadista, que uno de vosotros acaba metiéndole un tiro al tío. Y resulta que era un loco, o resulta que era una persona que, no sé, iba de carnavales y se disfrazó de yihadista, ¿vale? Ostras, Alberto, qué mal, ha matado a un inocente, ese tío tiene que estar fuera de la policía. No, porque si yo, por ejemplo, les digo a la división, he acabado disparando porque el riesgo, a riesgo de equivocarme, vaya, ¿vale? Pero porque el riesgo de dejar vivo a una persona que puede matar a 50 es mayor que el de equivocarme en relación con una persona que pueda ser inocente, no te van a suspender porque tienes un criterio, ¿entendido? A lo mejor no es lo ideal, a lo mejor no es lo que tienes que hacer, pero no te van a suspender porque el razonamiento que estás siguiendo es correcto. Si tú le dices, no, no, le disparo porque es moro, pues nada, para tu casa, lo tienes ya hecho, ¿me entendéis? Eso es lo que van a valorar. ¿De acuerdo, Álvaro? Bueno, gente, y termino ya, que al principio dije que iba a ser corto, pero es algo que en mí parece ser no factible, ¿no? Os comento un poco cómo las preparamos. Vamos a dar una primera clase grupal de unas 3 horas, en las cuales os voy a hablar algo muy, muy importante, que son de los diferentes tipos de entrevista. Tenemos muy bien monitorizadas, son muchísimos años haciendo esto, y sabemos de qué va este negocio, ¿no? Muy bien monitorizadas las entrevistas o los tipos de entrevistas. Hay como 6 o 7 tipos de entrevistas puras, y al final todas acaban encajando en un modelo de este tipo. Y entonces ahí os vamos a decir cuáles son lo que peor podéis hacer, no lo que mejor podáis hacer, lo que peor podéis hacer que de alguna manera pues se va a llevaros al suspenso, ¿no? Os vamos a explicar todo el proceso, el día D, desde que te levantas, bueno, desde la noche antes, ¿no? Ya os vamos a decir, por favor, aunque tengáis nervios, no se os ocurra tomaros un Orfidal para dormir esa noche, no se os ocurra tomaros un Valium. Al día siguiente vas a mear y te van a hacer un análisis de sangre y vas a dar positivo en psicotrópicos o vas a dar positivo en medicación no tolerada. Por favor, entonces, yo qué sé, dedícate a tomarte una valeriana o melatonina, uy, perdóname la burrada, como decía un compañero mío, lo mejor que puedes hacer para descansar la noche antes es tener una tarde de sexo y cuanto más duro mejor, ya verás cómo duermes. Eso sí, ponte un buen despertador por la mañana. Perdóname la tontería, pero con esto no se os olvida, ¿vale? No hagáis la brutalidad de tomar una medicación para estar más relajados, porque al final al día siguiente os quedáis fuera, ¿no? Os vamos a contar pues todo el tema de la vestimenta, todo el tema de la entrada, de la salida, lo que se llama habitualmente el protocolo, que a mí me hace mucha gracia cuando os pregunta la división que si habéis preparado la entrevista, decís que sí, ¿y qué ha hecho usted? No, he preparado el protocolo y se ríen de ti. ¿Qué protocolo? Que nos dé usted los buenos días, que nos llame de usted y que no nos escupa aunque tenga ganas, ¿no? Esto es lo que le habrán dicho. Entonces, pues bueno, para mí esa es una parte muy pequeñita de la preparación de la entrevista, ¿vale? Lo hacemos grupal porque es común para todos vosotros, ¿no? Vamos a hablar de la importancia de la comunicación no solo verbal, sino de la importancia no verbal. No quiero obsesionaros con si puedo mover la pierna, si me estoy tocando la nariz, si ahora me pica la cabeza me tengo que aguantar porque me arrasco, y si me arrasco piensan que soy, no sé, que tengo un trastorno de ansiedad centrado, repetitivo centrado en el cuerpo. Nah, no, no, no. Vamos a dar las claves básicas de cómo se interpreta un lenguaje no verbal y qué cosas hay que intentar evitar, ¿de acuerdo? Os vamos a aportar también, os voy a aportar, bueno, os vamos a aportar, porque esto es común, ¿no? Esquemas para resolver los casos en general, no un caso en concreto, sino un metaesquema, saber por dónde tengo que ir, la búsqueda de información, etcétera, etcétera, para los dos tipos de casos, tanto lo que son casos de gestión policial, perdón, de gestión de grupos desde un punto de vista policial
como lo que serían los casos de intervención policial, ¿de acuerdo? Y luego, evidentemente, pues todas las cuestiones prácticas de documentación, veros vuestro currículum, ayudaros a hacer un currículum mejor, más presentable, más ordenado, etcétera. ¿Vale, gente? Posteriormente vamos a hacer una entrevista de carácter individual. No es una simulacro, perdón, no es una simulación. Yo digo que es un simulacro, que es distinto, ¿no? Una simulación es recrear con todo lujo de detalles lo que hay y dar una respuesta prefabricada a cómo resolver esa situación. Yo esto no lo voy a hacer en la vida. Lógicamente, si me voy a poner en el rol de entrevistador, lógico, para que vosotros también tengáis una vivencia emocional similar a la que se puede tener. Pero lo realmente importante de esta preparación es el feedback que os damos, no tanto la recreación de la situación, que no es nada más sencillamente por tener un control de variable mayores para que no os trinquen en ello, ¿vale? Yo a veces me quedo con ganas de que ni siquiera vengáis vestido, bueno, vestido sí, que no traigáis el traje que vais a llevar. Bueno, lo hacemos porque generalmente vosotros decís que es mejor, que os metéis más en situación, pues ya está, pues tampoco voy a andar con las historietas, ¿no? Pero sobre todo yo os voy a hacer baterías de preguntas comunes a todos, evidentemente, pero bueno, voy a llevar la entrevista por cada uno de vosotros. Voy a leer vuestro biodata, voy a leer vuestro perfil de personalidad probablemente, no lo sé, esto lo tengo que valorar, ¿no? Voy a haceros una serie de preguntas mucho más personalizadas en función de lo que me vayáis diciendo, porque es lo que os va a pasar. Es imposible tener un control total de la entrevista y además es ridículo, es absurdo, porque al final ellos se van a dar cuenta, no son tontos y van a ver que cuando tres personas que van seguidas han dado la misma respuesta, pues al final, como ha pasado el año pasado, ¿no? Mira, otro que viene de Jurispol, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo no quiero que sea Jurispol, quiero que seáis cada uno de vosotros, ¿no? ¿Visto por dónde va? Bueno, ¿qué tenéis que mantener y qué debéis de mejorar? Y sobre todo también cómo defendéis el biodata, si la forma que tenéis de defender vuestro biodata es bueno o es malo como tal, ¿vale? Y bueno, por último, lo que vamos a ver es la posibilidad de tener una segunda sesión individual. Muy pocas veces la utilizamos, ya os lo digo de antemano, en caso de que, bueno, alguno de vosotros tuviera un problema más serio. Ha pasado, ¿eh? Yo recuerdo, joder, una de las entrevistas, una de las preparaciones más duras que he tenido en mi vida, una persona muy buena, un perfil muy bueno, y el día antes de la entrevista se le muere su padre y tiene que elegir entre ir a la entrevista o enterrar a su padre el día siguiente. ¿Vale? Entonces, claro, yo cuando esta persona viene, bueno, al día siguiente, quiero decir, a los pocos días, ¿no? Cuando esta persona llega y demás, pues no puedes irte así. Vamos a hacer otra entrevista en la cual no estés llorando por la muerte de tu padre, o mejor dicho, que llores cuando hay que llorarlo, no en cada momento de la entrevista, ¿vale? Entonces, estas entrevistas, ya os lo digo de antemano, solo las vamos a hacer en caso de que nosotros, es decir, los preparadores, veamos que tenéis necesidad de esa segunda entrevista. Si no, habitualmente, de verdad, y no es por no trabajar, que a mí me da igual, ahora yo entro en media jornada, como yo digo, como mínimo 12 horas diarias, es lo que me espera para la semana que viene y salen las notas, ¿no? Pues bueno, fundamental y básicamente, si se necesita, no vais a quedaros fuera, evidentemente, pero si nosotros vemos que no, confiad en nosotros porque estamos seguros de que no es necesaria otro tipo de planteamiento. ¿Vale, gente? Y bueno, la última, porque con nosotros son simplemente argumentos, es que ni os voy a comentar, porque es que son reales. Sabemos lo que hacemos, porque no por repetición, no porque llevemos años y años haciendo esto, sino porque realmente conocemos cómo funciona el proceso, ¿no? Fijaos la cantidad de profesores que somos en Jurispol, que somos una porrada de ellos, ¿vale? Y al final, solo estamos dos o tres personas preparándoos, solo, porque entendemos que el resto, y los propios compañeros lo entienden, no tenemos esta capacidad de verlo, de saber, de conocer, de tal, ¿vale? Entonces, hasta ahí llega nuestra especialización, os lo juro, ¿no? Para nosotros es una paliza para quienes estamos, porque es una bestialidad, pero al final solo somos personas que de alguna manera estamos especializados en ello, ¿no? Lo que os decía, individualizada, y bueno, no voy a venderos nada, simplemente es que es real, es decir, los porcentajes son brutales en este sentido y ya está, ¿no? Y el resto, pues bueno, como dice Raquel, el anuncio para un Ferrari, ¿no? Ni siquiera lo digo, lo tenéis ahí sencillamente pues para lo que está. ¿Visto, gente? Bueno, dudas muy rápidas, algunas cosas, no me entréis en nada específico porque no voy a, a deciros, pongo mi antecedente, lo pongo. Álvaro, esta sí te la respondo, ¿online o presencial? Bueno, según vuestras necesidades, el online tiene la ventaja de que estás en tu casa, que también una interacción directa porque tú me vas a ver, yo voy a poner la cámara y yo también voy a ver lo que tú estás haciendo de por medio, pero es cierto que no tiene la inmediatez de un directo, en el sentido de la presencia inmediata como tal. Muy
probablemente penséis algunos de vosotros que cuando estás en online estás como más relajado y no se suda tanto que cuando estás delante del entrevistador. Es falso. Preguntadle a compañeros vuestros del año pasado que hicieron entrevista en online conmigo, sobre todo en básica, si se suda o no se suda. Os juro que yo suelo hacer entrevistas muy duras, ya os digo de antemano, bastante más. Luego ha habido gente que se me queja, joder, es que Alberto nos ha puesto aquí en nuestras tesituras que luego ha sido un paseo militar. Para mí es el mejor feedback que me podéis dar, ¿eh? Si me decís qué cabrón eres y qué fácil ha sido la entrevista, para mí es lo mejor. He hecho bien mi trabajo porque entonces tenéis capacidad de solventar lo que os puedan poner después, ¿no? Y lo que os decía, ¿no? Que gente en online que pensaba que no iba a sudar y termina de decir, ¿me puedo quitar la chaqueta? Sí, quítatela porque estás reventada, hija, hijo, ¿vale? Entonces va un poco por ahí, cada uno tiene su ventaja. La presencialidad tiene pues ese contacto más directo, evidentemente, ¿no? El online tiene la enorme ventaja de la falta de desplazamiento. El proceso de preparación es idéntico, Álvaro. No vais a tener ningún tipo de variación a mejores o a peores porque uno esté en online y otro esté presencial. Creo que os traicionaríamos y no funcionaríamos bien, ¿vale? Bueno, Irene me dice, ¿crees que las notas deberían de salir hoy? Bueno, yo pensé que no, ¿vale? Yo pensé que no, pero bueno, ayer se empezó a correr el rumor de que sí, de que van a salir hoy, ¿no? Yo tenía previsto que fueran a salir a mitad de la semana que viene. Lo que pasa que, bueno, como se ha tirado de la nota informativa de la división diciendo que la primera semana de febrero es cuando se van a realizar las entrevistas y ellos obligatoriamente tienen que dejar unos 7 u 8 días, 8 días me parece que es, ¿vale? Antes de empezar a realizar las entrevistas, la fecha nos lleva a hoy, pero yo lo veo complicado, no lo sé, ¿vale? En caso de salir, pues, lo normal es que la saquen si es viernes justo al rato del mediodía, no creo que falte más de 1 hora o dos más o menos como mucho para que salgan, ¿no? Pero bueno, existe la posibilidad de que se puedan retrasar, no lo sé, ¿vale? De todas maneras, esto ahora empieza la locura total y absoluta. En cuanto salgan, ya tenéis los cursos precargados, ya puestos ya en venta, por si alguno lo tiene más o menos claro para que enseguida o cuando tengáis la nota podáis hacerlo, ¿de acuerdo? Y de inmediato, en cuanto sea que sí, empezamos a abrir agenda a decir cuánto y no. David, la preparación no sé cuánto cuesta, sé que tenéis precios diferentes en función de si sois alumnos, si habéis cogido el curso de Biodata o no habéis cogido el curso de Biodata. En la página web, en la tienda, lo tenéis. Os vais a cursos de inspector, a la parte directa de lo que sería el tema de curso de entrevista o preparación de entrevistas y os lo dice, ¿vale? ¿Dónde preparo yo físicamente? Yo voy a estar, Pablo, en Madrid, ¿vale? Málaga se va a desplazar hasta Madrid porque, bueno, no tenemos gente suficiente para poder llegar hasta allí en ese sentido, ¿no? Y yo estaré presencialmente en Málaga, ¿vale? Uy, en Málaga, en Madrid. Agustín, otro compañero nuestro que también fue profesor en la escuela en Ávila, fuimos compañeros, las hará en Valencia y, bueno, la persona de online es una persona que también perteneció al Cuerpo Nacional de bueno, que es inspector jefe en el Cuerpo Nacional de Policía y que también estuvo en la división, ¿de acuerdo? No digo el nombre porque prefiero mantenerlo en anonimato en este sentido hasta que hable con vosotros. 3 personas muy, muy, muy capacitadas y no os lo digo por decir, os juro que si algo no me gusta lo digo, me conocéis más que de sobra algunos de vosotros y no es el caso como tal, ¿vale? Irene, ya te he respondido, creo. Empezamos a funcionar de inmediato en cuanto salgan las notas, insisto, que de alguna manera, pues bueno, ya están los cursos para poderlos hacer y la agenda se abre de inmediato. Os vamos a dar agenda para decir, mirad, tenéis de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde, 3 de la tarde a 10 de la noche. Este es el horario que vamos a tener. Apuntaros, si os recomiendo que cuanto antes llaméis mejor porque podréis coger día, ¿no? ¿Vale? Bueno, no, en principio bajar a Málaga es casi imposible porque yo no vivo, ya solo con la gente de Madrid no me da tiempo literalmente para tal, ¿de acuerdo? Y poca cosa más, ¿vale? Laura, ¿hay plazas limitadas en el curso? Sí, claro, no podemos abarcar a todo el mundo, lógicamente. Pensad que el problema de esto, con Básica tenemos un montón de margen, porque desde que empiezan las entrevistas a que terminan pasan 2 meses, pero a vosotros, ¿vale? Os tenemos que quitar en una semana, porque generalmente la división, desde que saca la nota hasta que os convoca a la primera entrevista, suele ser un plazo que varía entre los 5 y los 8 días. Las burradas que hicieron hace unos años, que a los 5 días de la nota ya os estaban convocando para la entrevista, hasta lo normal, que suele ser en torno a 8 días. Entonces, en 7 u 8 días tenemos que meteros a todos. Yo os juro, y os lo juro, y es verdad que trabajo hasta 13 y 14 horas diarias preparando entrevistas. Ya más no.
porque de vez en cuando me gusta comer un mínimo y mear también tengo esa necesidad. Entonces, si al final están las plazas llenas, no os podemos dar el servicio aunque queramos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, señor usuario, no le puedo decir a usted cuántas personas llegan a la entrevista después del tribunal de caso práctico, porque esos números los manejan solo ellos, dependiendo del margen que quieran tener, ¿vale? Depende de si quieren dejar dos por plaza, 1,5 o 1,25. Entonces, siento no responder a esa pregunta porque no tengo el conocimiento, ¿de acuerdo? Pueden mirar los registros de SIDENPOL, los miran, de hecho, los miran, Alfonso, ¿vale? Es una costumbre que suelen tener sin ningún tipo de problema. Es muy fácil. Tienen un ordenador. Miran también vuestras redes sociales, os lo digo de anteriormente, ¿de acuerdo? Miran también, pues bueno, si tenéis alguna red abierta, qué es lo que hay, ¿no? Sí, claro, queda muy poca gente, esto no es básica, me preguntan por aquí. ¿Vale? Los días de las sesiones presenciales, ¿saben cuándo compremos el curso y no antes? Pues los días van a ser, yo creo que si salen hoy, empezaremos el domingo hasta el domingo que viene, porque el lunes tendréis, si los plazos son como siempre, habitualmente, y juego un poco ahí a adivinar cosas, ¿no? Si salen hoy, lo normal es que os convoquen, ¿hoy qué día es? 24, ¿no? Pues lo normal es que os convoquen a hacer entrevistas para el día 3, muy probablemente. Tengáis 3 y 4 sean las entrevistas. Con lo cual, pues está muy claro que desde el 26 al día 1 o al día 2 de febrero, domingo, tendremos que darle caña. ¿Vale, gente? ¿Más cosas que os pueda ayudar? ¿Alguna cosa que no quede clara? Pues nada, muchas gracias por vuestra presencia, nada, por la confianza también en este sentido con nosotros y bueno, ojalá nos empecemos a poner caras dentro de muy poquito. De todas maneras, independientemente de ello, cualquier duda un poquito más puntual, lo que sea, aquí me tenéis que para eso he sido vuestro profe de una gran cantidad muy grande de todos vosotros, ¿vale? Mucho ánimo, mucha suerte y nada, a esperar la tele a ver si ya saca el bombo el número de lo que me ha tocado. Un abrazo, gente, cuidaos mucho.